estudiado y hoy día la quiero exhortar de que mi hermano ya me había adelantado un poco, ¿cierto? Lo que es la fe en el hombre. Solamente la fe te va a levantar, no las obras. Así es, Señor, amén. ¿Amén? Amén. Pero eso no significa que entonces no voy a ir a la iglesia porque no es por obra. No significa nada. La obra es producto de la fe. Es el resultado de la salvación. Así es, Señor. Cuando uno es salvo, hermano, es totalmente un hombre y una mujer agradecida de Dios. Y si quiere gritárselo a medio mundo, y quiere gritárselo a los cuatro vientos, que fue salvo por el Señor. Amén. Sí, Señor. Eso es fe. La fe no es la que tienes oculta tú, Así es. no es la que tienes escondida, no es esa luz que tú la escondes debajo de la almohada. La fe es la que se pone en alto y alumbra a todo hombre y a toda mujer. Amén. Gloria a Dios. Así que examínese, ¿qué fe tiene usted? Si tiene fe o no. Si cree o no en Jesús. Porque el diablo también cree y tiembla. El diablo también conoce la Biblia de tapa a tapa. Así es. Pero tenemos que nacer de nuevo. Romanos 3:28. ¿Qué dice la Romanos 3:28? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Por eso que nadie pudo cumplir la ley, nadie pudo cumplir los mandamientos. Por eso que Jesucristo vino a dar gracia. Porque el hombre no puede, hermano, no puede. Por eso que Dios nos tiene que justificar. ¿Alguno hoy se podría ir con el Señor por tu obra? Nadie. Si viniera Jesús, usted no se podría ir por las obras. Nuestras obras no alcanzan la santidad que hizo Jesucristo. Por lo tanto, por gracias, soy salvo. Por medio de Jesucristo que nos justifica. Todos los días y por siempre. Por los siglos de los siglos. Y Dios perdonó los pecados pasados, los de ahora y de lo que has de cometer hasta que cuando mueras. Esa fue la justificación entera de tu vida entera. Así que no recuerdes los pecados pasados y no te lamentes cuando vas a pecar adelante. Porque todos los pecados están justificados. ¿Cuánto pueden creer a eso? La sola fe, o la sola fide, es la segunda de las 5 solas de la Reforma. La expresión significa salvación por fe solamente. O dicho de una manera más teológica, justificación solo por fe. Esta doctrina es de suma importancia. Amén. Es de suma importancia. Lutero decía que sola fe era el artículo sobre el cual la iglesia se mantiene en pie o se derrumba. El no creer esta doctrina no solo me deja sin salvación, sino que llevaría a la iglesia a su ruina. Lo que creamos acerca del rapto de la iglesia no necesariamente tiene un aspecto sobre nuestra salvación. Pero ese no es el caso con sola fe o sola fide. Esta doctrina es la columna vertebral de la fe cristiana. Esta es la doctrina que la iglesia de Roma no cree, ya que aún al día de hoy enseña que la salvación se obtiene a través de la fe más las obras que hacemos. Y fue esta doctrina, junto con la doctrina de sola escritura, que vimos anteriormente, ¿cierto? ¿Cuántos conocen la sola escritura? Lo hemos pasado, ¿cierto? Bueno, los que tienen el manual
pueden repasarla. Amén. Que vimos, ¿cierto?, la vez pasada. Las que hicieron que los reformadores rompieran con la iglesia a la cual habían pertenecido por años. Lutero y la sola fe. Yo creo que hemos hablado suficiente de esto, ¿cierto? Pero no es menor, porque la fe tiene que estar, hermano, compensada todos los días. Porque todos los días fallamos. Todos los días, hermano, el pecado te aleja de la oración y te aleja de la palabra. Y te aleja de la iglesia. ¿Cierto? Si eso es lo que quiere hacer el enemigo de nosotros, quitarnos la fe. Porque es lo único que tenemos. El gozo de la salvación. Curiosamente, aunque Lutero terminó defendiendo esta doctrina con su propia vida, no fue así desde el principio. Lutero fue alguien que tempranamente comprendió de la justicia perfecta de Dios. Antes de creer en la doctrina de la salvación por fe solamente o sola fide, Lutero vivió atormentado por sus pecados y vivía aterrorizado pensando en su posible condenación. No podía dormir tranquilo meditando en la justicia perfecta de Dios, que de ninguna manera él encontraba como satisfacer. ¿Cuántos todavía se sienten que no están listos? Es porque no hay fe. Cuando sientes que no estás listo, cuando venga Cristo, no, es que no estoy preparado todavía. Es que nadie está preparado, hermanos. La única manera de prepararte es de creer en la justificación de Dios en tu vida. Por muy malo que sea, o por muy bueno que sea, tú tienes que creer que solamente el que justifica es Jesús. Amén. Y descansa en Él. Reposa en Él. Él es la paz. Él te puede pastorear y hacer descansar. Sí, Señor. Por eso lea las promesas del Señor en cuanto a la salvación, en cuanto a lo que Él hizo con nosotros. Y te va a comenzar a sacar de los pecados que tienes. Lo que más le molestaba a Lutero era el hecho de que, a pesar de haber sido un monje impecable, no encontraba paz para su alma, lo que lo llevó a confesarse hasta 2 o 3 horas diariamente. Lutero describió este periodo de su vida como uno de gran desesperación. Él dijo haber perdido el contacto con el Cristo Salvador y Consolador de su vida, quien se convirtió en su carcelero y torturador de su alma. Esto llegó a atormentarle tanto que cuando alguien le preguntó en un momento de su vida si él amaba a Dios, Lutero respondió: ¿amar a Dios? A veces yo lo odio. A ese extremo. Porque, hermano, yo creo que a más de algunos de nosotros que estamos conociendo la gracia, estamos en una situación desesperada. En una situación en que nuestra vida jamás iba a cambiar. Y que si seguía así, yo me iba a ir al infierno. No sé si de cuál de ustedes está desesperado por el pecado, o por la maldad, o se creía bueno. Si se cree bueno, hermano, estás equivocado. Porque la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Sí, Señor. Ninguno. Ni siquiera uno dice que busque realmente a Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a estar hasta cuando nos muramos. Siempre la maldad nos va a seguir a diario. ¿Y dónde puedo depositar solamente mi confianza? En Jesucristo. En Él estoy justificado. En Él estoy limpio y resplandeciente. En Él estoy sin manchas y sin arruga. Véase así, hermano, conforme a las promesas del Señor. En 1516, mientras enseñaba el libro de Romanos, Lutero llegó a entender la esencia del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, y comprendió finalmente que el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17.
Una de las cosas, hermanos, que Dios me mostró hace 4 o 5 años atrás, es que buscando, escudriñando y haciendo muchas cosas, hermano, también estaba detrás de eso el tormento, ¿cierto?, de mi maldad. Y cuando descubrí a través de Juan, hermano, 10:27, en donde Dios nos dirige a nosotros diciéndole que Él nos da vida eterna, que Él nos tiene en su mano y nadie nos va a arrebatar de su mano, y menos de la mano de mi Padre, que es más grande que todo, dice el Señor. Vida eterna. Y dice, no perecerán jamás. Con eso yo descansé totalmente. Yo creo que habré llorado como 2 días, hermano. Gloria a Dios. Como 2 días. ¿Ves que leía eso, hermano? Me quebrantaba y descansaba en Dios. Y decía, soy salvo por el Señor. Aleluya. Estoy en las manos del Señor. Estoy en las manos de mi héroe. Estoy en las manos de mi Salvador. ¿Quién me apartará del amor de Dios? Enfermedad, pecado, maldad, principado. Nadie me va, ¿cierto?, a sacar del amor del Señor. Gloria a Dios. Nada te puede hacer, hermano, alejar del amor de Dios. Así es, Señor. Amén. Ahí está, miren, véanlo, obsérvenlo. Algo puede pasar en su vida. La salvación, hermano, viene por escudriñar la Biblia, no viene por escuchar alabanza ni por sentarse aquí en la iglesia. Así es, Señor. Es por escudriñar las Escrituras, porque os parece que allí está la vida eterna. Aleluya. No es por lo que hagamos. Así es, Señor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Quizás en aquel día, hermanos, muchos les dirán, no os conozco. Echaron fuera demonios, hermanos, sanaron enfermos, hicimos muchos milagros. Pero el Señor le va a decir, no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Sin embargo, Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida temporal, eterna, ¿cierto? Les doy vida eterna y van a perecer si pecan. Y no perecerán jamás. Esa es tu historia. Amén. Dios te está diciendo tu historia. Y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Sigamos al 29. Y dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Gloria a Dios, para refrescar un poquito, hermano, el corazón, para refrescar tu vida en el Señor. Porque estamos hablando, hermano, de una salvación eterna con Dios. Pero también hay un juicio terrible para el mundo allá afuera. Eterna. ¿Dónde? En el infierno. Por eso que tenemos que estar alegres, gozosos, poder llorar cada día en la oración, dándole gracias a Dios por lo que hizo por nosotros. Porque deberíamos estar, o iríamos a parar a un juicio eterno, hermano, hacia el infierno. Qué terrible, hermano. Nosotros, mientras nos acercamos para el gozo del Señor, otros se acercan para el juicio, porque no creyeron en el nombre del Señor. Terrible por un lado, y por otro lado debiera darnos un sumo gozo de lo que Dios hizo por nosotros. Y cuando entendemos esto, podemos ver el gran juicio para la gente de afuera y la gran salvación para el pueblo del Señor. Por eso es que cuando entiendas más la salvación, amado hermano, cuando entiendas realmente la salvación en tu corazón, es que vayas a querer salir corriendo de aquí a predicarle a tus vecinos. Esta verdad ya había sido proclamada en el Antiguo Testamento, como vemos en Habacuc 2:4,
Entendida esta verdad, Lutero llegó a expresar lo siguiente: finalmente, meditando día y noche, por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella que a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios, por fe. Con esto me sentí como si hubiese nacido de nuevo, por completo, y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Es lo que pasó contigo, ¿cierto? Cuando entró la salvación a tu corazón, ¿qué sintió? Algo tremendo, algo nuevo, algo maravilloso. Podemos ver las cosas totalmente diferentes en el Evangelio. 4 o 5 años atrás yo vivía las cosas a la mitad. Yo vivía que yo me tenía que ganar la salvación con mis obras. Trataba de ser el mejor, trataba hermano, de no sufrir, de no bloquearme lo que hacía, lo malo. Pero no podía. Llegó el momento, hermano, de la desesperación. Y cuando descansé en Dios después, hermanos, la mitad de los pecados de nuestros pensamientos se van, se esfuman. Y no estoy solamente hablando de la laxidad y de la locura de algunos, sino que estoy hablando de que nosotros tenemos dioses ajenos en la mente. No tenemos al Dios Salvador de la Biblia, sino tenemos a otro Dios, al Dios de la prosperidad, a un Dios verdugo. A ese Dios tenemos, a un Dios que no tiene misericordia. Fabricamos dioses, tal vez un Dios solamente de amor y amor y amor, y nos olvidamos que hay un Dios de fuego consumidor. Así es. Gloria a Dios. Va a ser justo por la fe vivirá. Si le preguntáramos a cualquier transeúnte o persona de allá afuera, hermano, de qué forma él o ella piensa ir al cielo, con mucha probabilidad te dirá algo como esto: bueno, yo no he matado a nadie, nunca he robado, nunca he sido infiel a mi esposa, es posible que haya dicho algunas mentiras, pero realmente, ¿quién no las ha dicho? No soy el más santo de todo, pero tampoco soy el peor. De manera que espero que Dios pueda tomar eso en cuenta. Palabras similares a estas son empleadas con frecuencia por aquellos que viven a nuestro alrededor cuando se les cuestiona acerca de la próxima vida. Pero esto, dista mucho de las enseñanzas de la palabra del apóstol. Pablo escribió en Romanos 3:20. Vamos a Romanos 3:20, rapidito. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado de él, ¿cierto? En otras palabras, ninguna de las obras que hacemos tienen el peso para darme entrada ante el trono de Dios. Notemos cómo en un momento dado el pueblo hebreo se había desviado tanto del camino de Dios, dijo a través del profeta Isaías, en Isaías 64:6, que sus mejores obras eran como trapos de inmundicia, es lo que decía en un comienzo, ¿cierto? En el original, la frase traducida como trapo de inmundicia hace referencia a paños que han sido usados por la menstruación. Así lucen mis obras cuando pasan por el escudriño de la justicia de Dios, y esas son mis mejores obras. Imaginémoslos ahora las peores obras. Lutero entendió eso y casi perdió la cabeza, puesto que la idea de permanecer bajo la condenación le atemorizaba grandemente, conociendo a la vez que le era imposible vivir una vida perfecta que le permitiera entrar a la presencia de Dios. Finalmente Lutero entendió que era posible tener un carácter moral perfecto para entrar a la presencia de Dios, pero que ese carácter moral perfecto no lo adquiero yo a través de mis obras de santificación, porque ninguna de mis obras es perfecta para pasar el estándar de Dios. Esa rectitud moral me la da Cristo, y me la da por la fe, pues con Él. Romanos 3:21-22 nos dice: pero ahora
aparte de la ley, la rectitud moral de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la rectitud moral de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. La rectitud moral de Dios se manifestó ahora aparte de la ley. La ley no me la puede dar, pero es una rectitud moral que yo obtengo por medio de la fe en Jesucristo. Como dice el versículo 21, de ahí la frase sola fe o solo por fe. El día de Cristo, hermano, lo que hizo Cristo es ponerse en el lugar tuyo. Amén. ¿Cierto? Gracias, Señor. O sea, todo lo que hizo Cristo desde que nació hasta que fue, es lo que tú tenías que hacer. Y Él todo eso lo pagó. O sea, tú eres perfecto delante de Dios. Así que levántese y siga. Levántese y siga solamente. Que los pecados, hermanos, no te decaigan. Porque delante de Dios, el Dios Padre ve a quién. ¿A quién ve? Al Hijo, a Jesucristo en tu vida. Resplandeciente, limpiacito, precioso, santo. Y eso lo tienes que creer. Gloria a Dios, porque no puedes entrar con tus obras malas ni buenas Así es, Señor. al reino de Dios. No puedes entrar con ninguna cosa que tú haces. Sí, Señor. Nada. Así es. Porque si no, lo vamos a quedar con todos los títulos que tenemos nosotros. Porque nos creemos, como hacía anteriormente, nos creemos a ese bueno. No, si yo no molesto a nadie, yo no miento, yo ofrendo, yo diezmo, yo voy a la plaza, pero Señor, yo hacía esto, aquello, Sí, yo era bueno, tenía buena familia, buenos hijos, buen sueldo, buena casa, pero no le va a servir, hermano, para entrar en el reino de los cielos, misericordia. sino poner la mira en la cruz de Cristo, en las llagas del Señor. Así es, Señor Jesús. El día que Cristo murió, mis pecados le fueron cargados, imputados a su cuenta, de una manera real. Por eso Cristo sufrió un puro infierno en la cruz, un infierno de dolor y de separación. De separación temporal del Padre, expresado en su grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De esa misma manera, el día que yo deposito mi fe en Cristo como mi Señor y Salvador, su carácter moral perfecto me es cargado a mi cuenta. A esto que acabamos de explicar es que llamamos la doble imputación en teología. Allí en la cruz, hermano, mis pecados le fueron imputados a Cristo y su santidad o carácter moral me es cargado a mi cuenta, lo cual ocurre el día que yo le entrego mi vida. Como resultado ocurren dos cosas. Primero, yo quedo sin deuda. No tienes que pagarle nada a Dios. No es que voy a la iglesia porque tengo que pagarle al Señor. No, usted no me puedes pagarle nada. Así es, Señor. No puedes ni siquiera, hermano, pagar un pelo de lo que Él hizo con nosotros. En toda tu vida, aunque des tu cuerpo a ser quemado, hermano, crucificado, hermano, y puede hacer muchas cosas para Dios. Pero eso no puede pagar la deuda. Así es, Señor. No puedes comprar la salvación con tus obras, no puedes pagarla. Así es, Dios. Gloria a Dios. Yo quiero una santidad ajena que me ha sido otorgada de creer en Cristo como Señor y Salvador. Esa es la santidad de Cristo. Tú has recibido la santidad de Cristo sin ningún error, sin ningún pecado. Él ha entrado a tu corazón. ¿Me estás siguiendo, cierto? Amén. Gloria a Dios. Como mencionamos anteriormente, sola fe no es una idea nueva. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Abraham creyó en Génesis 15:6.
Y muchos conocemos, ¿cierto? Dice que, léalo nomás, por favor. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Así de simple. Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, ¿qué significa? Abraham creyó y su justicia ya cayó sobre él. Amén. Así de simple. No es por las obras que él tenía que hacer, no era porque era gran profeta, sino porque la justicia de Dios cayó sobre él. Amén. Y le fue contado por justicia. Recuerde que la palabra justicia hace alusión al carácter moral de Dios. Entonces, lo que Génesis 15:6 dice que Abraham creyó y al creer su fe le fue contado por carácter moral, siendo entonces justificado por la fe depositada en Dios. En otras palabras, la razón de la salvación de Abraham no fueron sus obras en lo más mínimo, sino su gran fe, la fe que depositó en el Dios de su salvación. Y esa fe hizo que Dios lo considerara como si fuera justo, aunque no lo era. Por eso los reformadores insistieron en que la salvación es solamente por fe. Ahora esa fe, si es verdadera, estará adornada por obras, no hechas para obtener salvación, sino hechas como evidencia de la salvación ya recibida. De ahí la frase salvación solo por fe, pero no fe sola. Señor, Por la fe viene la salvación, amén. amén. Gloria a Dios. Disculpe si me adelantaron los letras. Ya, seguimos. Gloria a Dios. Entonces, de alguna manera nosotros no tenemos que sentirnos, hermanos, culpables de lo que hemos hecho, que tu pasado prácticamente no te condene, sino que deposita tu confianza en el Señor. Amén. Voy a leer de nuevo esto. Dice, como mencionamos anteriormente, sola fe no es una idea nueva, eso es exactamente lo que ocurrió cuando Abraham creyó. Génesis 15:6 dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Recuerde que la palabra justicia hace alusión al carácter moral de Dios. Entonces lo que en Génesis 15:6 dice que es que Abraham creyó y al creer su fe le fue contado por carácter moral, siendo entonces justificado por la fe depositada en Dios. En otras palabras, la razón de la salvación de Abraham no fueron sus obras, en lo más mínimo, sino su gran fe, la fe que depositó en el Dios de su salvación. Esa fe hizo que Dios lo considerara como si fuera justo, aunque no lo era. Por eso los reformadores insistieron en que la salvación es solamente por fe. Ahora esa fe, si es verdadera, estará adornada por obras. ¿Me escuchó eso, cierto? Amén. Si la fe es verdadera, estará adornada con las obras. Amén. No hechas para obtener salvación, sino hechas como evidencia de la salvación ya recibida. De ahí la frase salvación solo por fe, pero no fe sola. Porque algunos creen que no, yo creo en Dios nomás, total que no le trabajo a Dios, porque no es así. Sino que todo lo que hacemos es el resultado por la fe de que Dios nos ha hecho.
o la ha entregado. Ahora, para que no lo olvidemos, salvación por la fe solamente no es lo mismo que cuando alguien se para y hace una profesión de fe. Amén. Muchos son los que han hecho una profesión de fe, pero no tienen posesión de esa fe. Una simple oración para recibir al Señor, hecha de los labios para afuera, no me va a limpiar de mis pecados. La fe que limpia de pecado necesita de 3 elementos. Aquí vamos, que presten atención. Por eso es que, hermanos, nosotros cuando hacemos oración a los pecadores allá afuera, ¿cierto? Hermano, ahora haga esta fe con nosotros, ¿cierto? Haga esta oración. Mucha gente no es salva por esa, no lo salva esa oración, sino que tiene que ser algo que pueda esa persona escudriñar la Escritura y poder creerle a Dios. Gloria al Señor. Por eso yo le digo, yo estuve 17 años en una iglesia. Pero no vi la fe. No la vi. Ahora que estamos predicando, hermano, estamos predicando la sana doctrina, es que todos están conociendo la fe. Todos están conociendo la salvación. Todos lo están conociendo. Ahora ya no hay más que podamos hacer. Que Dios nos bendiga, ¿eh? Primero, una de las 3 razones dice: la fe que me salva necesita conocimiento de lo que Cristo hizo por mí. Repito, esto no es venir a la iglesia, sino es conocer a Dios. Esto no es de servirle al Señor. Esto no es de venir a sentarse en este lugar. Es conocer a Dios. De lo que hemos venido explicando, eso es lo que los reformadores llamaron en latín notitia o noticia, que hace la referencia al conocimiento que tengo de todo lo que hemos venido explicando. De manera que mi fe no puede ser irracional y lógica, ni es tampoco fe en la fe. Segundo, la fe que salva necesita poseer convicción de la verdad. Convicción de que Cristo es el único nombre dado a los hombres por medio del cual puede ser salvo. Hechos 4:12. Gloria a Dios. Y de que Él es el camino, la verdad y la vida. También lo vemos en Juan 14:6. Y esto es lo que los reformadores llamaron ascensus, de donde viene la palabra asentir, en el sentido que yo tengo que asentir o afirmar con convicción lo que la verdad es, como Dios la ha revelado. Por eso no es suficiente, los demonios tienen noticia o conocimiento de que Cristo es el Salvador, y ellos tienen ascensus. Esto es, ellos están convencidos de que Cristo es el Salvador del mundo. Lo saben mejor que nosotros. Por eso dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Lo que ellos no tienen es el tercer elemento. El tercer elemento que tiene que tener el cristiano, y es lo que no tienen los demonios, dice fiducia, confianza en Cristo. Ellos no han depositado esa confianza en el Señor y por eso permanecen condenados. Ellos no pueden tener fe, así como algunos del mundo no van a poder tener fe. Solamente la van a tener los que Dios de antemano, dice la Escritura, los predestinó a una salvación. Fe solamente se la va a dar Dios a los que han de ser salvos. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos.
no de aquel que cante, no del que se sienta en una silla será salvo, sino de todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es que tengamos fe. Para ser salvo necesitas absoluta confianza en que la santidad de Cristo imputada a tu persona es lo único que te puede calificar para entrar al reino de los cielos. Escuche bien. Y eso ocurre el día en que te arrepientes de todo corazón, pides perdón por tus pecados, basado en el sacrificio de Cristo, y le entregas tu vida a Dios y recibes la suya, la vida eterna que Él te regala. Esto es lo que significa sola fe. En la próxima, ¿cierto? En la próxima sola vamos a ver también la fe real en lo que nosotros podemos, hermanos, apreciar lo que Dios hizo por nosotros. Entendamos, amado hermano, que la salvación no es por nuestras obras, sino de la que Cristo hizo en el madero de la cruz. Sí, Señor. ¿Cuál es el pecado real del hombre? ¿Cuál es el pecado real del hombre? ¿La fornicación? ¿El robar? ¿El adulterio? El pecado real del hombre es no creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Gloria al Señor. Por eso que cuando te estés ahogando, deja que el Salvador o el salvavidas te salve. ¿Se han dado cuenta que a veces hay personas que se están ahogando y que hacen salvavidas? A veces le tiene que golpear en la cabeza para que deje de aletear, porque si no se hunden los dos para abajo. ¿Qué hace? Lo pesca del cuello, lo da vuelta y lo deja posibilitar y lo trata de sacar para afuera. Así Dios está tratando de hacer con su palabra de que te quedes quieto, si no te vas a ahogar. Y nos ahogamos en nuestros propios problemas, dificultades. Y el problema de esto, hermanos, es que no andas en el gozo del Señor cuando estás ahogado en tu pecado, cuando estás ahogado en tu creencia. No estás bajo la presencia de Dios, estás seco, ya no sientes a Dios en tus oraciones, porque estás creyendo humanamente. Contristamos al Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo no está en tu vida, porque tu orgullo, tu capacidad como hombre, como mujer, apaga la gloria de Dios. Escúchame bien. Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Así es, Señor. Él es Él y es Él de alabar. Los aplausos para nosotros nos sirven. Así es, mi Dios. Oh, yo soy santo ahora. No, en esta semana no le he fallado a Dios. Somos vanagloriosos. El único santo es Dios. Cuando reconozcamos realmente que Él es el Salvador, tu vida va a ser llena y plena del Espíritu Santo. Confíe. Ahí en los manuales, hermano, está la salvación. Investíguela, estúdiela, porque hace falta que aumentemos la fe en Cristo. Tu vida a lo mejor es deteriorada, no te gozas, no te puedes, hermano, disfrutar de la alabanza, no puedes disfrutar de la palabra, no puedes disfrutar de las oraciones, no puedes disfrutar en tu casa, en tu hogar del Señor. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque no llevas a Cristo en tu corazón como tu Salvador, como tu estilo de vida. Gloria a Dios. La fe es lo único que tenemos. Y la fe y la iglesia nos sirve cuando la hermandad no tiene fe. Se apaga todo. Se arruina, como decíamos anteriormente. Se arruina la iglesia. ¿Por qué se va a hacer la iglesia a veces? ¿Por qué faltan los hermanos? ¿Por qué no tienen fuerza? Porque no apoyan su confianza en Dios. La fe, hermano, es para salvación. La fe no es para administrar en los trabajos. No, yo voy a trabajar, me va a ir bien. Me va a ir súper bien. La fe no es para administrarlo ahí. La fe es para salvación. La fe, si hay que usar la fe, diría, no, mañana Dios proveerá. Gloria a Dios. Si tuviéramos que usar la fe realmente, es decir, Dios proveerá. Si estamos en pecado, si estamos en maldad y si estamos cayendo, Dios proveerá. Solamente tú arrodíllate. Busque a Dios en la oración. Aunque no lo sienta, métase en la oración y métase en la palabra. Y Dios va a actuar en su vida para una mejor calidad de vida cristiana. Hermanos, aquí la gloria de Dios debería pero desbordarse en la iglesia. Debiera desbordarse la gloria de Dios. Debiéramos ser todos tocados por el Espíritu Santo. Debiéramos ser todos limpiados, fortalecidos, sanados nuestros cuerpos. Pero nuestra fe está débil. Aumenta nuestra fe, Señor. Auméntala, Señor. Pero no la va a aumentar si tú no lees la palabra del Señor. Lo siento, hermano. Tú no puedes decir yo tengo fe en Dios si tú no lees la palabra. Lo siento, esa no es fe. Gloria a Dios. Por eso, si tú no lees la palabra del Señor, no tienes fe, lamentablemente. Por muy que tú te sientes aquí en la iglesia. Puedes ser el ayudante más poderoso aquí. Hermano, que la verdadera fe, el verdadero fuego de Dios te pueda mover. O si no, se van a manifestar los fuegos extraños. Esos fuegos extraños quieren estar en los púlpitos, pero porque quieren ser los farolitos, hermanos, ¿cómo se llama esto? Los floreros de mesa, para que les aplaudan y para que les digan muchas cosas. Fuegos extraños. Quieren tener posesión de la iglesia, quieren ser líderes. Fuegos extraños, pero no por fe. Porque la fe te mueve a misericordia, hermano. La fe, puedes ver a la gente que se está muriendo, se está quemando, lo están devorando. Esa es la fe. Te mueve hacia el amor de Dios, hacia el amor a los prójimos, a tu semejante. Fe, amor, en ese orden. Si no hay fe, no vas a ver la necesidad de tu hermano. Vas a ser un pecador, un amador de sí mismo, el tener su mejor casa, su mejor carro, sus mejores vestiduras, mientras que tus hermanos se empobrecen cuando hay necesidad de viuda. La fe que tenemos a veces no nos da, hermano, no nos muestra la necesidad de la iglesia. No, que hermano, estamos predicando mucho de sacando la prosperidad de la iglesia, hermano. Por eso que no hay té en la cocina. No, si ese no es el problema. El problema es que estás prosperando tú nomás y no estás soltando. Si ese es el problema. Si la prosperidad está pegada en tu corazón. La fe, amor.
virtud, como habla la palabra del Señor. La fe produce todo eso, hermano. Y vendrán amadores de sí mismos. Entonces cuestionémonos, hermano. Veámonos realmente si somos de Cristo, si tenemos la fe de Cristo, o la fe de Satanás. Fuegos extraños. Que Dios nos ayude, amén.